Vamos a orar. Sí, Padre, te alabamos y te glorificamos. Queremos que tú estés dirigiendo este culto y este momento, porque queremos recibir de ti, queremos centrarnos en ti. Queremos que tú seas el que determine, el que establezca, el que marque las pautas de este tiempo. Necesitamos tu refrigerio, necesitamos tu reposo. Por eso nos ponemos delante de ti, rechazando todo aquello que venga de nosotros, todo aquello que no venga de ti, y te pedimos que sea hecha tu voluntad. Amén. En este proceso de ver elementos que dificultan nuestro crecimiento, hoy vamos a tratar con uno de los que más nivel de estrés nos proporciona: la ocupación. Con frecuencia nosotros confundimos educación con trabajo, ocupación con trabajo, y no siempre están relacionadas. Hay personas que no tienen una actividad laboral y están tremendamente ocupadas. No se trata tampoco del nivel de ocupación que nosotros, sino cómo manejamos esa ocupación. La ocupación mal manejada, independientemente de la cantidad, produce un altísimo nivel de estrés. En primer lugar, nosotros vamos a analizar, para comenzar, dos pasajes de la Biblia que nos dicen prácticamente lo mismo. Uno, el Salmo 127, versículo 2, en el cual encontramos esta frase: por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a descansar, porque el Señor a su amado da el sueño. Esta palabra, el sueño, que se traduce allí, a su amado da el sueño, tiene una difícil traducción. Yo creo que la traducción más correcta sería: el Señor va a dar a su amado incluso cuando esté durmiendo. O sea, en contraposición al afán por conseguir cosas, al afán por alcanzar metas, Dios a su amado le va a dar lo que le tenga que dar sin necesidad de que se afane, incluso cuando esté durmiendo. El otro versículo que es la base de este sermón y la base del antídoto de Dios contra los ocupados, contra la ocupación que genera ansiedad, que genera estrés, es el Salmo 23, versículo 2. En este Salmo 23, versículo 2, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Mirad, nosotros de la misma manera que confundimos el trabajo con la ocupación, también confundimos el sueño con el reposo. Y no siempre las dos cosas se dan a la vez. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado el levantarnos por la mañana como si nos hubieran dado una paliza, como si no hubiéramos descansado absolutamente nada, y a lo mejor nos hemos tirado 7 u 8 horas en la cama. El sueño y el reposo son dos cosas diferentes, y podemos dormir sin reposar. Dios promete en este versículo dos cosas: nos dará descanso y nos dará reposo. Estas son las imágenes que aparecen en este versículo. Nos darán descanso y nos dará reposo. Porque eso es lo que necesita un alma, un corazón que está manejando la ocupación de manera inadecuada. Ahora, ¿cómo podemos tratar con esa aptitud de manejar la ocupación de manera inadecuada? O dicho en manera positiva, ¿cómo podemos manejar adecuadamente la ocupación? Para manejar adecuadamente la ocupación,
Para alcanzar el auténtico descanso, el auténtico relax, nosotros tenemos que dar 5 pasos. Y cuando digo dar 5 pasos, me refiero no solamente a que lo entendamos, me refiero no solamente a que tomemos la decisión de darlo, sino que tenemos que actuar, es decir, tenemos que no limitarnos a desear, sino que actuar en consecuencia. Vosotros, todos y cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, deseábamos venir a la iglesia, pero si solo hubiéramos deseado venir a la iglesia, no estaríamos aquí. Aparte de desear, nosotros tuvimos que dar pasos. Nos tuvimos que levantar, nos tuvimos que arreglar, nos tuvimos que vestir y luego tuvimos que iniciar el camino hasta llegar aquí. Es decir, para trabajar y manejar de manera adecuada la ocupación, el estrés que produce una ocupación mal planteada, no basta con que queramos, no basta que entendamos la necesidad, es necesario que demos pasos. A mí en octubre el médico me dijo, tiene usted que adelgazar 10 kilos. Y me explicó el por qué tenía que adelgazar 10 kilos. Su corazón necesita que usted adelgace 10 kilos. Bueno, solo llevo 3 kilos. Menos da una piedra, ¿no? A pesar de las navidades, solo llevo 3 kilos adelgazado. Entiendo que lo necesito, deseo hacerlo, pero tengo que hacer algo más, ¿no? O tengo que dejar de hacer algo más. Tengo que dejar de hacer algo más. Tengo que hacer ejercicio y comer menos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Espiritualmente nosotros a veces pensamos que las cosas vienen por ósmosis. No, el Señor me lo va a dar. El Señor te lo va a dar si das los pasos adecuados. Ora et labora. A Dios rogando, pero con el mazo dando. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar para manejar de manera adecuada nuestras ocupaciones? Cuando dimos pasos estamos hablando de un camino, es decir, un paso tiene que seguir a otro paso, a otro paso, a otro paso. El primero de los pasos fundamental, básico, sin el cual no hay posibilidad de seguir adelante, es comprender de una manera clara, más que comprender, asimilar, interiorizar, vivir cuál es mi verdadero valor. ¿Cómo soy yo? ¿Qué es lo que yo soy? No lo que yo creo que soy, ni siquiera lo que los demás piensan que soy. ¿Qué es realmente como yo soy? Es decir, no es como yo me veo, ni como me ven los demás, sino como me ve Dios. En segundo lugar, centrarnos en lo que yo tengo y no en lo que quiero o en lo que pueda alcanzar. En tercer lugar, limitar, es decir, controlar mi labor. En tercer lugar, en cuarto lugar, ajustar mis valores. Y en último lugar, cambiar la presión por la paz de Dios. Qué a gusto me he quedado diciendo las 5 formas, ¿no? Ya sabéis, tenéis que hacer todo esto para manejar de una manera adecuada vuestra ocupación. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Porque es el kit de la cuestión, ¿eh? Yo sé que tengo que adelgazar 10 kilos. Ahora, ¿cómo se hace? Es lo importante. Estoy convencido que eso es así, pero lo más importante es empezar a trabajar en la dirección adecuada. Vivimos en un sistema, vivimos en una sociedad tremendamente complicada. Una sociedad en la cual no facilita el manejar adecuadamente nuestra ocupación. Y eso ocurre por varias razones, y vamos a verlas con la ayuda del Señor. Mirar, el viernes estaba yo con una persona y de pronto me presentó y me dijo, este hombre es Andrés. Este hombre conducía un camión. Y me dice, es ingeniero electrónico, pero su pasión son los camiones. ¿Qué me estaba diciendo esta persona? Me estaba diciendo
que era una persona importante aunque manejara un camión. ¿Y por qué era una persona importante? Porque era un ingeniero electrónico. El primer gran error de nuestra sociedad, que nos lo ha grabado a fuego, es confundir lo que yo hago con lo que yo soy. Nos presentan a una persona y nos dicen: es médico, es abogado, es ingeniero, es maestro. Ahora, si es limpiadora del hogar, no te lo dicen. Ni nos... ¿Entendemos perfectamente lo que estamos diciendo? Es decir, valoramos a las personas por lo que hacen. Y hay ocupaciones dignas y ocupaciones de ningundi. Hay personas que son importantes porque hacen determinadas cosas, y hay personas que no hay que tener en cuenta porque hacen determinadas cosas. Si es ingeniero, es un señor. Si es un barrendero, es un ningundi. Lo terrible es que nosotros pensamos que son otros los que piensan así. Pero la sociedad nos lo ha grabado a fuego. Y de alguna manera todos tenemos que luchar en nuestro propio ser y en nuestro entorno. Una cosa es lo que tú haces y otra cosa es lo que tú eres. Ahora, no podemos confundir el trabajo o la actividad con los valores. Yo no soy pastor, yo ejerzo como pastor. Y aunque yo he estado 20 años trabajando en la administración como administrativo, tampoco era administrativo. Es lo que yo hacía. Hace unos años, hace unos 15 años, con esas cosas de los políticos, porque a uno les cae bien, a otro les cae mal y a otro les cae regular, a mí me quitaron de un puesto que era director de Creama Denia y me llevaron a un puesto que no existía, que crearon para mí, que era director del área administrativa de servicios sociales. Y yo dije: ¿y eso qué es? Ah, pues no lo sé, lo acabamos de crear. Bueno, lo terrible es que me pegaron un zarpazo de 40% en el presupuesto. El sueldo me lo rebajaron de golpe en 40%. Y como no existía el puesto, yo llegaba a las 8 de la mañana y a las 8:30 ya no tenía trabajo. Y yo le decía al concejal: ¿y qué hago? Ah, pues lee el periódico, pasea, haz lo que quieras. Oiga, mire usted que me están pagando una pasta todos los meses por pasear la manta. Muchos políticos a los meses se extrañaban de que yo no estuviera rebotado. Y el alcalde me dijo: otro en tus circunstancias estaría que se muerde las uñas. Yo le dije: no hace daño el que quiere, sino el que puede. Yo entiendo que eso es un trabajo. Lo que estoy haciendo aquí es un trabajo que me permite hacer la actividad que yo quiero hacer. Diferenciar qué hago de lo que soy. No confundir la actividad con los valores. Eso es importante que nosotros lo grabemos en nuestra mente. Tienes que ser capaz de diferenciar claramente qué eres tú de lo que tú haces. Y tú eres lo que eres, seas ingeniero o barrendero. Eres lo que tú eres, independientemente de cuál sea tu actividad. Ahora, la pregunta: ¿qué soy yo? Con frecuencia nos hemos, sobre todo en España, desarrollado con frases como: eres un don nadie, jamás llegarás a ningún sitio. El otro día con mis hijos me comentaba mi hijo
Un día me estaré quieto. Pero eso será una cajita de pino. Antes no creo. Bien, estaba diciendo, mi hijo estaba comentando, sabéis que él está estudiando máster en la Universidad de Baylor, y recordaba cómo su maestro le había dicho tropecientas veces: no estás hecho para estudiar. Tú nunca llegarás a ningún sitio. El problema es que estas frases, que no solamente lo oímos de personas extrañas, con frecuencia lo oímos en el entorno familiar, nos marcan. Nos marcan. No vas a ser nadie nunca. Tienes que hacer las cosas como tu hermana. Aprende de tu primo. Mira al vecino de arriba. Y eso se nos graba a fuego. Pero, ¿cuál es el antídoto? Es decir, ¿cómo combatir a todo esto? ¿Cómo combatir a esa tremenda presión que la sociedad ha creado, incluso los entornos familiares han creado en nosotros a través de años y años y años de machacarnos hasta el punto que consciente o inconscientemente lo hemos aceptado como verdad? Solo hay una forma de hacerlo. Solo hay una forma de hacerlo. Y es comprender lo que yo soy en realidad. Yo tengo que decidir a quién voy a creer. Si a lo que yo siento, a lo que la sociedad ha tratado de imbuirme, o a lo que la palabra de Dios me dice que yo soy. ¿Qué voy a creer? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Figuraros qué palabra más hermosa dice Santiago. Dios decidió darnos vida a través de la palabra de verdad para que nosotros podamos ser lo más importante de todas las cosas que Dios ha hecho. Escucha con atención. La palabra de Dios dice que tú eres lo más importante de la creación de Dios. Por favor, grábalo a fuego en tu mente. Repítelo tropecientas mil veces hasta que forme parte de tu manera de pensar, hasta que desplace lo que durante tantos años te han imbuido. Tú no eres un ningundi. Tú eres lo más importante que Dios ha hecho. No es que seas importante, no es que tengas un valor. Eres de toda la creación, de la inmensidad de la creación, lo más importante que Dios ha hecho. Para Dios, tú eres lo más importante de la creación. Sigamos con otro pasaje. La Biblia nos dice, a la hora de enseñarnos cómo manejar la ansiedad, mirar las aves del cielo, dice: si vuestro Padre las alimenta, ¿no hará con vosotros mucho más, que sois para Él más valiosos? Pongamos otro ejemplo. Dice: he aquí, en la palma de mi mano te tengo esculpido. O sea, nosotros llamamos, no sé si os habéis dado cuenta, yo llevo en mi teléfono unas fotos de mis nietos, ¿no? Y no tienes que hacer mucho para que yo te las enseñe. No tienes que pedirme de rodillas, no. Dame una opción y yo te plantifico las fotos de mis nietos, vamos, por menos que canta un gallo. El Señor dice, no que te lleva en una cartera ni en una foto, que te lleva esculpido en la palma de su mano. Esculpido, grabado en la palma de su mano. Trata de asimilar lo que está diciendo la palabra de Dios.
posiblemente para el mundo no valgas nada. Posiblemente, incluso en tu entorno familiar, te ninguneen, prescindan de ti. Tal vez en tu trabajo ni siquiera se den cuenta si un día has faltado. Pero para Dios no es así. Dios te tiene esculpido, grabado a fuego en la palma de su mano. Hay una serie de cosas que me gustaría que las apuntaras y que te las recordaras tropecientas mil veces todos los días. La primera es que tú no entenderás nunca la intensidad del amor que Dios tiene por ti. Por mucho que te lo imagines, por mucho que medites sobre ello, por mucho que tú te esfuerces, jamás llegarás al límite de la intensidad, ni siquiera a comprender el límite de la intensidad del amor que Dios tiene por ti. En segundo lugar, quiero que aprendas que no hay nada, absolutamente nada en el mundo que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Y que no hay nada en el mundo que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. ¿Por qué? Porque no te ama por tus enseñanzas, por tus andanzas, por tu ocupación, por tu valor, por tu inteligencia, por tu capacidad. Dios te ama porque el amarte a ti es consustancial a su propia identidad. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Crees que Dios es un chapuzas? ¿Lo crees, sí o no? ¿Crees que Dios hace las cosas mal? ¿Crees que Dios es mentiroso? Entonces, ¿por qué no crees esto? ¿Por qué no crees que Dios te ama por encima de todas las cosas? Que Dios te ama incondicionalmente. Que eres importante para Dios, que eres lo más importante para Dios. Pero hemos decidido aceptar lo que el mundo dice en lugar de lo que Dios dice. Hemos decidido aceptar lo que los demás nos dicen en lugar de lo que Dios nos dice. El primer paso es que tú entiendas cuál es tu valor, no para el mundo, no para tu familia, ni siquiera para ti. ¿Qué valor tienes para Dios? Mira, sin esto, sin este paso previo, tú no vas a poder jamás vencer el estrés. Si tu opinión depende del concepto que otros tengan de ti, del valor que otros te den, de la aceptación que otros te den, del arrope que otros te den, pasarás una vida mediocre. Porque no llegarás nunca a alcanzar aquello que realmente necesitas. Bueno, me he detenido más en este paso porque considero que posiblemente es el básico, el fundamental, es los cimientos. Entender qué significo para Dios. Ahora, el segundo tema es disfrutar de lo que ya tienes. En muchísimas ocasiones, nosotros estamos más pendientes de lo que nos falta que de lo que tenemos. Yo recuerdo un anuncio que ya no se hace, era el anuncio de un coche, ¿no? Entonces eran dos casas unifamiliares, que una al lado de otra, llegaba un vecino con un televisor de 30 pulgadas y el vecino aparecía con un televisor de 60 pulgadas.
Llegaba el vecino con con una cosa y el otro con otro más grande. Hasta que el vecino llegaba con un coche de esa marca y como no podía hacer algo más, el otro vecino iba con 2 coches. Esto era un anuncio que captó la atención, que tenía como propósito vender coches, pero que detrás subyace una realidad. Porque los especialistas en los anuncios se fijan mucho cuál es nuestra percepción de la vida. Nosotros tratamos de imitar a los demás. Con mucha frecuencia en los anuncios, ahora dicen, los anuncios del Corte Inglés, te mereces estas rebajas. Bueno, pues si yo me las merezco, me quedaré sin merecerlas, porque no pienso aparecer por el Corte Inglés. Pero juegan con ese, o sea, la sociedad nos lleva al síndrome de más y más. Ahora, es cierto que la palabra de Dios nos insta a que nosotros disfrutemos de lo que hemos conseguido. Pero también nos avisa de la necesidad de entrar en el síndrome del más y más. Porque con el síndrome del más y más nos impedimos a nosotros mismos disfrutar de lo que tenemos. Tenemos que aprender a disfrutar de lo que tenemos. Y Él nos ha dado un instrumento muy interesante para poder disfrutar y reposar. El concepto de que es mejor vivir con poco y tranquilo que con mucho y angustiado. La cantidad no hace la felicidad. Lo que hace la felicidad es nuestra capacidad de disfrutar aquello que tenemos. El tercer elemento es limitar nuestra labor. Hay un pasaje en Eclesiastés, tiene una también difícil traducción, pero vamos a utilizar esto. Si alguno es demasiado tonto, se agotará aún más llevándose el trabajo a casa. Es decir, si eres lo suficientemente tonto, te agotarás llevándote no el trabajo en el sentido del trabajo físico. Si tú te dedicas a hacer coches, no te vas a poner a montar coches en tu casa, sino llevarte la angustia, llevarte la tensión del trabajo a tu casa. Mirar, normalmente en ese contexto del más y más, nosotros tenemos imbuido, y lo he visto muchísimas veces con muchas personas que están destrozadas, porque en su entorno laboral no se sienten aceptados. Su entorno laboral no valora lo que hace. Sus compañeros no lo aprecian cuando no lo rechazan. Últimamente en la residencia de ancianos hay un follón de mucho cuidado. Allí se están llevando a matar unos con otros. Y resulta que hay media plantilla con estrés y con depresión. Y media plantilla está con estrés y depresión por la tensión que se produce en el trabajo. Pero no es por la tensión que se produce en el trabajo, sino porque esa tensión se la llevan a casa, le empiezan a dar vueltas, y no solamente no solucionan nada, sino que agravan el problema. La respuesta del Señor se llama Sabbat. Nosotros lo llamamos sábado. La palabra de Dios establece que Sabbat significa reposo, descanso, en el concepto de Dios. Y el Sabbat fue hecho para el hombre, para que el hombre pudiera un día a la semana entrar en el reposo del Señor. No simplemente dejar de trabajar, porque si dejas de trabajar y te llevas el comecón a casa, es como el que tiene un primo en Alcalá. De lo cotidiano para entrar en el reposo del Señor.
los judíos con el tiempo lo convirtieron en un precepto y lo convirtieron en una ley, con lo cual le quitaron el valor. Lo importante no es que no trabajes un día a la semana. Lo importante es que un día a la semana desconectes de tu actividad para conectarse más estrechamente con Dios, para entrar en el reposo del Señor, en el sábado del Señor. ¿Qué es lo importante? Dios estableció el sábado para que yo pudiera descansar mi cuerpo. Evidentemente, cesar la actividad, pero también para que yo pudiera recargar las emociones. ¿Cómo se recargan las emociones? Relacionándome con otras personas, nutriéndome de otras personas. ¿Sabéis que la revista Times, la revista norteamericana, dijo que el gran problema del siglo XX, del ser humano del siglo XX, era la presión? Y esa presión no se descargaba emocionalmente porque las personas no establecían suficientes relaciones significativas con otras personas. Porque la persona no tenía un círculo en el cual sentirse seguro. Un lugar donde pudiera ser como él, como ella es, sin miedo a ser criticado, a ser descalificado, a ser despellejado. Yo recargo mis emociones cuando establezco relaciones significativas con otras personas. Y el sábado tiene como objetivo reenfocar mi espíritu. Eso es tremendamente importante. ¿Por qué es tremendamente importante? Lo vamos a ver un poco más tarde. Saber cómo soy en realidad, conformarme con lo que ya tengo, limitar mi labor y en cuarto lugar, ajustar mis valores. Ajustar mis valores. Si alguno... Eso ya lo hemos visto. Dice, la palabra de Dios nos dice, si alguno gana todo el mundo, pero pierde su alma, ¿de qué le va a servir? Es decir, tu valor supremo, y es el ajuste que yo tengo que hacer, tu valor supremo, ¿cuál es? ¿Ser significativo y valorado en este mundo? ¿O alcanzar la vida eterna? Es una decisión que tú quieres tomar. Ahora, yo te digo una cosa. Por mucho que te esfuerces, aunque dediques cada instante, cada segundo, cada décima de segundo de tu vida, con el propósito de alcanzar el objetivo de ser significativo en la vida, te garantizo que no lo conseguirás plenamente nunca. Porque siempre habrá alguien que no te valore. Siempre habrá alguien que te desprecie. Siempre habrá alguien que no te acepte como eres. Conseguir la valoración de este mundo es tarea imposible, pero tú decides qué es, cuál es tu valor supremo, cuál es el objetivo en el cual enfocas tu vida. ¿A qué vas a dedicar tus esfuerzos? ¿A conseguir la aprobación de los que te rodean? ¿O a alcanzar lo que Dios tiene para ti? Nosotros, cuando nos dedicamos a alcanzar lo que los demás esperan, lo que los demás desean, lo que los demás creen que yo debo de ser, solo alcanzamos la fatiga. Y hemos dicho antes que el descanso era físico, era emocional y era espiritual. ¿Por qué? Porque la fatiga es física. La fatiga física, el cansancio físico es el más fácil de tratar.
duermes las horas adecuadas y se te pasa. Pero es que hay también fatiga emocional. La fatiga emocional no se va durmiendo. El cerebro sigue funcionando. No es un problema muscular, es un problema anímico. Y aunque te tires 40 horas en la cama, aunque te vayas 15 días de vacaciones a Tahití o a las Bahamas, cuando regreses, los problemas seguirán siendo exactamente los mismos. O peor. No se va durmiendo. Pero hay una tercera fatiga. Es la fatiga espiritual o la sequedad espiritual. La sequedad espiritual es la más difícil de tratar. Al pueblo de Israel les llevó 40 años en el desierto. El quinto elemento es lograr cambiar esa fatiga, esa presión, por la paz que solo y exclusivamente Dios puede dar. Y escucha, apúntalo bien, solo y exclusivamente Dios te puede dar. ¿Por qué? Pues más simple que el mecanismo un chupete. Porque no hay nadie en el universo que te conozca más intensa, más profunda y más verdaderamente que Dios. ¿Por qué? De cajón de madera de pino, porque Dios es tu creador. Porque Dios te hizo con un propósito y Él sabe el propósito para que te hizo. Y Él sabe cuáles son tus actividades, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus valores. Aunque incluso tú los ignores. Solo Él tiene una idea perfectamente clara de lo que tú eres. Tenemos que intercambiar la paz por la fatiga por la paz. Jesús nos dijo: venid a mí. ¿Quiénes? ¿Jesús miente? Ahora, cuando Jesús está diciendo venid a mí, no quiere decir que vengas un ratito al culto. ¿Me explico? No quiere decir que antes de comer te dediques a decir: te damos gracias, Señor, por esto, amén. No está diciéndote que participes en determinadas áreas de la iglesia. Te está diciendo que tengas una relación profunda, íntima con Él. ¿Me entiendes? Y una relación no es cosa de un momento. Una relación crece en la medida que aumenta el tiempo en que dediques esa relación. Una relación se profundiza en la medida que tú le concedes valor e importancia a esa relación. Las relaciones hay que nutrirlas, hay que cuidarlas. Dios te está invitando a cambiar tu fatiga por su paz. Y está invitándote a cambiar tu fatiga por su paz a través de tener un compañerismo íntimo con Él cada día. El salmista dice: por la mañana me levantaré, en ti pensaré, al mediodía contigo estaré, por la noche estaré contigo. No dice que le cojas 10 minutos robados en un momento determinado del día y dice: bueno, yo ya he cumplido. No te está pidiendo que tú realices ciertas actividades, como puede ser orar o leer la Biblia o cualquier otra actividad. Está queriendo que tú tengas intimidad con Él. Y una intimidad creciente, una intimidad progresiva. Y en esa intimidad es donde Él va a cambiar tu fatiga por su paz.
solo, exclusivamente, indefectiblemente en esa intimidad. He dicho al principio que conseguirlo era un camino, es decir, dar pasos, no creerlo, no entenderlo. Yo me imagino que todos nosotros hemos entendido lo que hemos visto aquí. Sois lo suficientemente inteligentes. Me imagino que muchos estaréis de acuerdo con ello, pero no es suficiente. ¿Recordáis la Biblia? ¿Creéis? Muy bien. El diablo cree y tiembla. Bienaventurados sois si lo hacéis. La paz requiere un cambio en los hábitos de cada día, de la misma manera que adelgazar requiere un cambio en los hábitos de cada día. Muchísimo más absurdo pretender tener la paz de Dios si no cambias tu manera de vivir, que pretender adelgazar si no cambias tu manera de vivir. ¿Qué pasó, Encarnita, cuando hiciste el régimen? La tensión, ¿qué pasó? Abajo. El colesterol desapareció. Los triglicéridos ni estaban. ¿Por qué? Porque cambió su manera de vivir, de comer. Cuando dejas de hacerlo, ¿qué ocurre? Pachín, pachín, pachín. ¿Por qué? Porque solamente cambiando tu manera de vivir vas a conseguir eso. Y no estábamos hablando de una dieta que puede ser más o menos buena o mala. Depende de quien lo diga. Estamos hablando de tu paz y de tu salvación. Un poco más importante que una dieta, ¿verdad? ¿Por qué cuando Dios está hablando de salvación, no está pensando solo y exclusivamente que cuando te mueras te vas a ir al cielo? El concepto de salvación en la Biblia es infinitamente más amplio. El concepto de salvación en la Biblia empieza aquí y ahora. No es que cuando mueras vas al cielo, es que solo vas a poder vivir una vida plena aquí y ahora si sigues la receta de Dios. Me gusta mucho una paráfrasis que hay del Salmo 23. Sabéis que la paráfrasis es una manera de actualizar el contenido bíblico a la forma de hablar y de pensar en la que vivimos. ¿Estáis cansados? ¿Estáis agotados? ¿Estáis consumidos en la religión? Venid a mí. Sal conmigo y tú recibirás tu vida. Te mostraré cómo tomar un descanso verdadero. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo yo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado y difícil sobre ti. Mantente en mi compañía, conmigo, y aprenderás a vivir una vida libre, sana, ligera. La Biblia no es un libro de texto, ni es un libro religioso escrito a lo largo de 3000 años. La Biblia es el libro de instrucciones que Dios nos da para que podamos vivir la vida plena, triunfante, gozosa, porque ese es el propósito de Dios para tu vida, porque eres lo más importante para Él y porque Él se goza cuando tú te gozas y se entristece cuando, pudiendo gozarte, te consumes en amargura, en tristeza, en desesperación, en angustia, en miedo, porque no haces lo que Dios te dice que hagas. Es absurdo, es terrible el ahogarte,
pero es de estúpidos ahogarte con un salvavidas al lado. El Señor te está diciendo, venid a mí los cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. ¿Lo crees? Pues si lo crees, hazlo. Me gustaría que nos pusiéramos en pie. Es momento de decisiones. Vuelvo a decir, de nada sirve que lo entiendas, de nada sirve que lo aceptes, de nada sirve, para nada sirve el que estés de acuerdo con ello. Bienaventurado serás si lo hicieres. Por eso te quiero pedir en esta mañana, si no has tomado la decisión de establecer esa relación con Cristo, por favor, no dudes una décima de segundo, hazlo ya. En lo más profundo de tu corazón, di: Señor, yo quiero empezar a andar a partir de ahora a tu lado, contigo. Yo quiero centrarme en ti, que tú seas lo más importante en mi vida, porque yo soy lo más importante en la tuya. Y te invito a que, si tomas esa decisión ahora, levantes tu mano. Queremos orar contigo. Te invito a levantar tu mano. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere tomar esa decisión? No porque lo pida Dios solamente, sino porque es la receta de Dios para vivir una vida plena y profunda. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Quiero invitaros a todos. Sabéis que estamos intentando entender, comprender, buscar pautas para deshacer los elementos que nos impiden desarrollarnos y ser felices. Por eso quiero invitarte a las barcas. No para hacer número, para poder entre todos buscar cómo llevar esto a la práctica, cómo hacer de este pensamiento y de esta realidad una decisión que sirva para bendición y para edificación de tu vida. Recuerda, si no estás en una barca, a la hora de salir, apúntate, te pondremos en una barca. Queremos ayudarnos los unos o los otros para que esto sea una realidad. Y quiero invitarte también a que, mientras que cantamos el cántico que vamos a cantar a continuación, hazme como tú, Señor, como una expresión de ese deseo, de esa voluntad que tenemos de estar íntimamente relacionado con Él. Mientras cantamos esto, si has tomado una decisión, levantando tu mano o no, pero si has tomado una decisión, te invito a que vayas allí donde pone oración. Queremos orar contigo, queremos regocijarnos contigo, queremos bendecir al Señor contigo.